Esta soy yo con cara resfriada. Bueno, contanos un poco quién sos y qué hiciste en el SEAMSE y qué... Bueno, me llamo Marta Álvarez Molindi, soy economista y estuve en el SEAMSE como directora por la ciudad de Buenos Aires. Y después desde el SEAMSE, cuando terminé el cargo de directora, me pidieron que armara una asociación para el estudio de los residuos sólidos, que es la ARS, que en realidad es como el capítulo argentino de la Asociación Mundial que estudia toda la problemática de residuos sólidos. ¿Y qué es el SEAMSE? El SEAMSE es una coordinación, se llama Coordinación Ecológica, y en realidad es una sociedad del Estado conformada por solamente dos socios, que son la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y se hizo en base a la necesidad que tenían estas dos zonas, sobre todo en ese momento lo que se llamaba la capital federal, que es la ciudad de Buenos Aires, Cava, y el conurbano bonaerense, en depositar los residuos sólidos. Como en realidad el tema de base es que la ciudad de Buenos Aires, en teoría, no tiene dónde depositar los residuos. Entonces los manda a la provincia de Buenos Aires. Y esto genera que se haga esta sociedad en la cual están estos dos partes del país, por llamarlo así, para establecer cómo se ponen de acuerdo en los temas de disposición de residuos, recolección, disposición y todo eso, en lo que hace residuos sólidos. Okay. Siempre hablamos de residuos sólidos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el ciclo de la basura desde que se recolecta, desde que tiras algo a la basura hasta que se entierra? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es... Uno genera residuos en su vida diaria, los dispone, o sea, entre comillas, los tasa en la oficina, los lugares donde están, o donde se generan, o donde el particular, ¿no es cierto?, genera el residuo y lo dispone, o sea, lo tira. Después hay un proceso de transporte del residuo que lo hacen diferentes empresas. Estos residuos van a una estación del SEAMSE, que es como un depósito en los cuales se depositan los residuos, y puede tener dos características según la zona: que sea un depósito final, donde de ahí va a la disposición al relleno sanitario, o que sea lo que se llaman estaciones de transferencia, que es lo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se llevan residuos de varias zonas y de ahí se lleva el relleno sanitario. ¿Y todo se lleva al relleno sanitario? ¿No se separa? No, en realidad se llevan en algunas estaciones de transferencia se separan, ¿no? Hay cosas interesantes para pensar en relación a lo que vos decís. Una es que, por ejemplo, no se deberían llevar a los rellenos sanitarios lo que son residuos de construcción, adoquines, cementos, todo eso. Eso tiene una disposición aparte. Tendría que llevar lo que son los residuos, como los residuos domiciliarios, residuos de oficinas, que no son residuos inés. Y ahí sí, en algunos lugares de este proceso, hay separación. Parte, y la otra son los residuos orgánicos, se disponen, se compactan, etcétera, pero no tienen un proceso. O sea, que el reciclaje se hace ya en la base, ¿cómo se llama? Se hace en la unidad o estación, se llama, donde van los camiones con los residuos. Que en Ciudad de Buenos Aires son lo que se llaman estaciones de transferencia. Y de ahí se lleva lo que no es reciclable al relleno sanitario. Lo que no es reciclable se lleva a los rellenos sanitarios, que hay distintos en el conurbano bonaerense. ¿Y lo que vendría a ser reciclable, dónde va? Lo que es reciclable, el SEAMSE tiene, en realidad no tiene el SEAMSE, sino que tiene convenios con varias empresas, algunas empresas que tienen sus propias plantas de tratamiento y de reciclamiento, que no son del SEAMSE. Como la del Seibo, por ejemplo. Como la de Seibo, que es una, como los que tienen conveneros, que también trabajan con el Seibo. ¿Y sabes más o menos cuál es la cantidad de residuos que hay? No, ahora no. ¿Y cuando estabas, sabías más o menos? No, yo no me acuerdo. No, pero se los puedo pasar si quieren.
Pero debe estar en la web, ¿no? Sí, Sí, seguramente. sí. Y cuando los rellenos sanitarios se llenan, ¿qué se hace cuando están llenos? Cuando ya no hay más rellenos sanitarios, ¿qué se va a hacer? Bueno, cuando los rellenos sanitarios se llenan, se pueden hacer distintas cosas. Es decir, hay todo un mito como que el relleno sanitario es un espanto. En realidad es la forma de disposición de residuos sólidos más común en el mundo. El tema del relleno sanitario pasa por cómo se trata el residuo ahí, no cómo se trata para reciclarlo, porque ahí ya no se recicla, sino cómo se trata el tema de olores, cómo se trata los residuos orgánicos despiden líquidos, ¿no? Que se llaman líquidos lixiviados. Entonces, ¿cómo se tratan los líquidos lixiviados para que nos emitan olores y eso? El ejemplo típico de un buen relleno sanitario es, o buen uso del relleno sanitario, y para ver si está bien tratado, lo bien que se puede utilizar los terrenos, es que en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Japón, hay campos de golf. Claro, se usa En lo que fueron rellenos sanitarios, con lo cual obviamente no emanan olor, que es lo que nos pasa a nosotros. Están bien compactados, o sea, el terreno no va cediendo, que cede, lógicamente cede, porque el residuo es como cuando uno pone tierra en una maceta, ¿no? La va regando y va bajando. Sí. Pero bien tratados, después con una capa asfáltica y una malla que se le pone. El relleno sanitario es como un pozo, sí, que tiene una cobertura, ¿no es cierto?, como una funda. Sobre eso van los residuos y se trata con determinados líquidos para que no emanen olores y, bueno, para que se descompongan de la forma más ecológica posible. Pero cuando se terminen los rellenos sanitarios en el mundo. Ah, cuando no haya más lugar, sí, en el mundo. El tema de los rellenos sanitarios, a lo que vos apuntás, cuando se terminan, es muy complejo porque ningún municipio quiere tener un relleno sanitario en su superficie, ¿no? Y en realidad para mí es un error, porque yo creo que hay municipios que son muy grandes y si el relleno se tratara bien, se trabajara bien, no se tratara, para no confundir términos, si se tratara bien, se podría lograr esto que estamos diciendo, ¿no? Una buena disposición del residuo, una buena solución para la disposición, o sea, para el problema de la basura, que es como se lo llama, y después una buena utilización del terreno ya terminado, ¿no? O sea, del residuo cerrado. Pero bueno, muchas veces eso no pasa y hay muchas como presiones políticas y sociales para que esto no pase. Así que, ¿qué va a pasar? Todavía no sabemos. No sé, ¿analizaron todavía otras posibilidades? Sí, siempre se analizan algunas otras posibilidades, ¿no? No hay tantas posibilidades más. Claro. Está el tema de la incineración, que acá es muy difícil por la cantidad de residuos y por la inversión que se necesita. Hay un tema que por ahora no se lleva adelante y que para mí es un buen tema, que es llevar el residuo mucho más lejos de donde se está llevando. Entonces, el tema es que ahora el residuo en realidad se dispone muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el Camino del Buen Aire, que es el caso típico, ¿no?, que tiene rellenos sanitarios ahí, es acá nomás, ¿no?, media hora de la ciudad de Buenos Aires. González Catán, que es para el otro lado, ese ya está terminado, ya está cerrado, pero también era acá nomás. Pero en la época en la que yo estaba en el SEAMSE, se acercaron empresas para proponer algo que en países con mucha superficie sucede, que es llevar el residuo generalmente por tren, porque es mucho más barato, a zonas donde no hay concentración poblacional. En muchos casos, zonas donde probablemente nunca vaya a haber mucha concentración poblacional, por temas climáticos y cosas por el estilo. Claro, sí. Y la verdad, yo, bueno, como les contaba, hace tiempo que no estudio el tema de los residuos, pero pienso que esa sería una buena solución. Sí. Y también de los lixiviados y de los gases que liberan los residuos, también se hacen tratamientos para generar energía, ¿no? Sí. Bueno, sí. El tema de la utilización de los gases que emanan los rellenos para la generación de energía es
digamos, es como, en la jerga se dice una externalidad, que es como cuando uno usa algo, le da un uso más, ¿no es cierto? Claro. Es una externalidad muy importante que en países muy desarrollados se usa. Los países en Europa nórdicos, Noruega, Dinamarca, todos esos están muy desarrollados en el uso, en la disposición y también en el uso de los residuos. Y ellos son los que tienen incineración con equipos, bueno, con altísima tecnología, por lo cual casi no tienen contaminación y generación de gas a través de los gases que emanan. Igual también allá separan ya desde el hogar mucho. Ya, sí. Acá no se hace todavía eso. Bueno, o sea, acá algo se hace, sí, ¿no? pero Sí. no todos los hogares hacen. No. Allá todos los días Sí. están las 3 basuras. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que a mí siempre me gusta mucho contarla. Hace unos cuantos años una de mis primas se fue a vivir a Nueva Zelanda y contaba qué pasaba con los residuos allá. Entonces, por supuesto, en las casas tenían varios, para llamarlos en casero, tachos de basura, ¿no es cierto? Sí. Donde se disponían orgánicos, reciclables, vidrio, plástico, ya saben. La recolección no era diaria, ni siquiera de los residuos orgánicos, que son los que se recolectan más frecuentemente, Sí. ¿no es cierto? Después, lo que era el residuo de la poda de los jardines o elementos similares, el dueño de la casa o el que generaba el residuo tenía la obligación de llevarlo en su transporte, el que fuera, a un lugar determinado, o sea, no se lo venían a buscar. Tenía que pagar X cantidad de plata por el derecho de depositarlo. Y el gobierno, la autoridad sanitaria, hacía compost con eso, y si uno quería compost para su jardín, iba y pagaba, Lo compraba. ¿no? O sea Sí, que casi, digamos, ridiculizando la cosa, uno pagaba 2 veces por depositar su basura o su residuo de los jardines, de las podas, y al mismo tiempo uno podía decir, bueno, pero yo deposité esta plantita acá y pagué, y ahora me vengo a comprar esta plantita hecha compost y vuelvo a pagar. Sí. Pero en esos países hay mucha como conciencia ciudadana. Claro, se respeta mucho eso. Se Es respeta más o menos mucho como el eso. sistema que hay en San Francisco, también hay un sistema muy parecido que, sí, tampoco es diaria la recolección de los residuos y también se separan y va mucho al compost. El compost vas y lo compras después, Claro. pero no se paga para dejarlo. Sí, Claro. no sabía eso. Eso ya se lo lleva. Pero, de todos modos, bueno, siempre que se hablan de estas cosas se llega a un punto en el cual yo soy muy fanática y es el tema de la educación, ¿no? Claro, sí. Es decir, desde el momento o hasta el momento en que no se eduque, pero intensivamente al ciudadano, en este caso en la disposición de residuos, la cosa se complica. Porque, bueno, ahora la ciudad de Buenos Aires y algunos municipios, porque yo vivo en San Isidro, ahí también hay lugares en las calles para disponer los residuos en forma separada. Sí, pero no Pero en todas partes. no en todas partes, tampoco, bueno, son tan cómodos porque no están tan cerca. Obviamente nadie puede tener semejantes contenedores en la puerta de la casa, ni quisiera, creo yo. Pero fundamentalmente no existe la educación de que dentro de las casas se disponga en forma separada, aunque sea que haya 2 tachos, ¿no? Orgánicos e inorgánicos. Claro, la idea sería ya reducir la cantidad de basura desde el origen. Claro. Y a mí me parece que es interesante hablar de esto porque si uno se mira a sí mismo, se va a dar cuenta qué cantidad de residuos genera por día. Sí. Sí. Muchísimo. Nosotros para este mismo trabajo estamos haciendo estoy yo haciendo el compost y tiramos la basura, antes la tirábamos creo que 3 veces por semana y ahora la tiro 1 vez por semana. Claro. Sí. O sea, el compost ayuda un montón. Ayuda un montón. Sí. Sí. Después lo usamos para las plantas y Y mejor todavía. mejor. Sí. Sí. Bueno, y hay otro tema también que es muy interesante, y es interesante y en algún punto es terrible porque ataca muchos intereses, ¿no? Y es el tema del packaging. Ah, sí, claro. El packaging multiplica muchísimas veces
la cantidad de residuos, ¿no? Por ejemplo, el dentífrico que viene en un cada vez hay tubo, más. que nada le puede pasar al tubo más que abollarse, viene de tubo y caja, Sí. o bueno, muchísimas cosas. Yo creo que uno se empieza a dar cuenta de esto, en realidad, cuando deja de hacer las cosas en forma automática y piensa un cachito qué es lo que está haciendo, ¿no? No porque lo haga mal ni nada, no es para autodiscriminarse, pero a uno le parece re lógico, bueno, listo, tiro el envase, claro, y me quedo con el pomo de dentífrico. En realidad es medio como terrible. Sí. Pero acá se pensó, hace unos años atrás, hacer una campaña y fue muy difícil. Sí, igual ahora creo que hay unas cosas de campaña, ¿viste? Ciudad Verde, que o sea, está tratando de sacar todas las bolsas de basura Sí. de los Sí, supermercados, pero- por ejemplo. Sí. Cobran, sí. Sí, Pero a la vez pusieron otras que son más o menos el doble de gruesas que las de antes. sí. De plástico. Sí, Sí. que salen, no sé, 10 centavos y todo el mundo va a comprar bolsas porque si no, no lo podés llevar así en la mano, no sé. Es incómodo, si no. Sí. Pero hay supermercados también que venden las bolsas como de tela, ¿no? Claro, Sí, de tela, sí. De tela. Sí. Tenemos nosotros, pero lo que pasa es que te olvidás. Te de la olvidás, bolsa. es así. Y llegas ahí y dices, la bolsa. Sí, a mí también me regalaron en un lugar para fin de año, como yo soy fanática de esto, para el amigo invisible me regalaron un montón de esas bolsas del supermercado de tela y la verdad uno se olvida o Sí, no te te alcanza, o de golpe es más la del almacén de la esquina, ¿no? Así Claro, cuando la sí. compras es más para ir a un supermercado. Sí. Pero yo creo que haya educación, porque el problema se va a empezar a solucionar cuando baja la cantidad de residuos. Desde el hogar, o sea, ya Claro, desde el- claro, desde el hogar, desde el individuo, ¿no? Que cada uno de nosotros nos demos cuenta, bueno, qué podríamos hacer para generar, empezando, por ejemplo, por qué compra uno, ¿no? ¿Qué tiene, qué envoltorio tiene Sí. y todo eso? Y por el tema también de la utilización hasta el final de las cosas. Un tema que es muy interesante, yo no tengo datos, pero los pueden buscar, es, lo leí no hace tanto, es la cantidad de alimentos que se podrían consumir que la gente tira a la basura. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, eso excede la ley, Sí, sí. ¿no? Va el problema de alimentación, va el problema del hambre en los países, todo Sí. eso. Hay mucho para trabajar en esto. Sí, mucho. Sí, es un lindo tema. ¿Y de la asociación de residuos sólidos? La Asociación de Residuos Sólidos, en realidad en Argentina ahora es una asociación muy chica. Sí. Creo que son personal estable, 3 personas. Sí. Funciona en la sede de una universidad que se llama Isalud, que es una, más que nada como una facultad de medicina en la calle Venezuela y Bernardo de Irigoyen. Pero tiene una misión importantísima, que es como tiene contactos con todas las asociaciones del mundo que tratan la problemática de la disposición de los residuos sólidos. Entonces está siempre informada de los avances y de las investigaciones y de todo esto. Sí. Y transmiten esto a todas las otras asociaciones que ahora, como el Exacto. SEAMSE, que Claro. manejan el tema de los residuos. Sí, al principio cuando la asociación se armó, el presidente de la asociación era el presidente del SEAMSE y el directorio lo conformaban todas las empresas que estaban vinculadas al transporte o al tratamiento o a la disposición de los residuos sólidos. Y ahora, bueno, hay más, también hay profesionales independientes que trabajan y que están en la asociación y todo, como que se abrió un poco más. Ahí hay 2 personas que son interesantísimas, si tienen que entrevistar más gente o si quieren saber más de los residuos, me avisan. Bueno, gracias. Sí, porque además no solamente son los que más saben, sino que están súper actualizados y además de eso son muy buenos disertantes, ellos transmiten muy bien y es fácil lo que dicen, lo explican muy bien, no son así técnicos de laboratorio. Así que bueno. Genial. Bueno, creo que eso es. Eso es todo. No Eso hace es falta. todo, Listo. nada más. Bueno, cualquier cosa me llaman. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que presentar la filmación y... Tenemos, sí, primero tenemos que entregar la producción, que sería el video de que lo para. Sí, no sé.